Nuestra América en Palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Y en Caracas, Venezuela, nos encontramos con la filósofa descolonial mexicana Katia Colmenares. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Nuestra América en Palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Y tenemos el gusto hoy de estar nuevamente con una mujer, Katia. Hemos publicado muchísimas entrevistas y la verdad es la segunda mujer que viene a nuestro programa, así que doble gusto el tener hoy con nosotros y nosotras a Katia Colmenares, quien está de visita en Caracas. Katia es mexicana, es filósofa descolonial, una compañera que frecuenta Venezuela, la Venezuela bolivariana. Así que bienvenida, Katia, a Nuestra América en Palabras. Cuéntame en primer lugar, ¿qué tan difícil es para ti como mujer hablar de filosofía política en un mundo donde la política está como tan vinculada a lo masculino? Pues bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, querida Mafi. Y bueno, esta pregunta me gusta mucho porque efectivamente, fíjate que yo empecé a pensar la filosofía, o sea, cuando empecé a trabajar de una manera más comprometida, ¿no? La filosofía y la filosofía política, fue cuando me hice madre. Entonces, para mí eso fue fundamental. A mí eso me cambió la vida. Y yo entendí que la vida nunca iba a ser más la misma. Entonces, yo tuve a mi hija en brazos de manera constante, ¿no? O sea, todo el día, en el pecho. Y realmente para mí fue como una rebelión. O sea, yo dije, yo quiero tener a mi hijo en brazos todo el tiempo. Y entonces empecé a hacer filosofía con mi hija en brazos. Entonces, o sea, muchas veces de hecho me han visto en entrevistas y en ponencias y demás con mis hijos. Porque para mí es importante mostrarme como lo que soy, o sea, como una mujer con todas sus facetas, porque en general a la mujer se nos ha pedido que dejemos de ser mujeres para hacer las actividades que hacemos cotidianamente, ¿no? O sea, si uno va y es profesor, pues uno tiene que dejar de ser madre, ¿no? Y entrar ahí como una mujer sin hijos y sin problemas, ¿no? De casa. Y yo más bien como que dije, no, o sea, yo quiero entrar ahí, y muchas veces lo he hecho, o sea, de ir a dar clase con mi hijo en brazos. Y para mí era un reto y era también una manera de mostrarle a las mujeres que tenemos que hacer como una desobediencia civil. O sea, tenemos que entrar a esos espacios con todo lo que somos y tenemos que normalizar la maternidad. O sea, tenemos que ocupar los espacios y más bien ir transformando para que nos acostumbremos a que nuestros hijos estén ahí, o sea, en nuestros lugares de trabajo. Yo les decía, ¿no? A compañeras, o sea, trae a tu hijo y bueno, los ponemos aquí a jugar y que la institución también nos apoye y se haga cargo, ¿no? Entonces... feminizar el espacio, entonces. Sí, feminizar el espacio creo que es fundamental, feminizar el trabajo, y también eso tiene que ver mucho con Venezuela. Porque para mí significa comunalizar el espacio, o sea, de ir entrando a los espacios a ser comunidad, ¿no? A dejar de ser individuos. Entonces tiene que ver con una coherencia filosófica, ¿no? Y de vida, el reivindicarme mujer, madre, ¿no? Y con todo lo que soy en estos espacios y sobre todo en la filosofía. Fíjate que hace algunos años tuve como tarea hacer una investigación sobre la participación de las mujeres en los espacios de comunas, exactamente de comunas en Venezuela. Y una de las conclusiones tiene que ver con esto. Encontré que en las áreas en las que participaban menos las mujeres eran las de economía y seguridad y defensa, en la discusión teórica, no en la economía misma ni en la seguridad y defensa, porque en realidad finalmente
en los espacios de producción, de organización de la producción, del consumo, del intercambio de las comunas, las mujeres sí estamos muy activas, pero cuando había que hacer discusión y reflexión teórica sobre ambos temas, las mujeres de las comunas huían hacia otros temas, no se sentían cómodas en estos espacios de debate. A partir de este comentario tuyo, yo más bien me quedo pensando si es que huyen porque no quieren dar, ¿no? Digamos, el debate, o porque tienen justamente otras prioridades, que es atender la vida. Y yo creo que eso nos pasa mucho. O sea, digamos, para nosotras lo fundamental es que efectivamente la comuna sea factible, o sea, que se coma, que se intercambie, o sea, que se resuelva la vida cotidiana, ¿no? Y el momento de la discusión, bueno, ya que la de otro, porque lo fundamental ya está cumplido. A mí misma me pasa, ¿no? O sea, yo muchas veces como que me salgo de la discusión o elijo mis batallas. Y yo creo que la mujer lo hace constantemente, y nuestra batalla fundamental es por la vida, o sea, es ahí, en el día con día. Y entonces, digamos, la otra, que es la argumentativa y demás, pues bueno, esa a veces no nos es tan esencial. Entonces la hemos dejado de lado, pero yo creo que también tenemos que ir avanzando en esa batalla. Claro, para feminizar la teoría. Claro, exactamente. Esa es la importancia de que las mujeres ocupemos también cada vez más espacios de la reflexión, del análisis, porque ciertamente además el patriarcado nos ha ubicado mucho en las labores de cuidado y solemos dedicarnos mucho a ellas y poco a la reflexión y a los espacios que además son tan inminentemente masculinos que nos cuesta ser escuchadas. Normalmente nos cuesta más que a los compañeros ser escuchadas, tomando en cuenta que también hay muchos otros factores por los cuales también dejan de escuchar muchas veces a los compañeros, ¿no? Sabemos que, y lo sabes tú además como experta en el tema descolonial, que te manejas desde ese enfoque, que hay factores como el racismo, como el clasismo, como el simple eurocentrismo también, que hacen que muchos discursos contrahegemónicos pues sean discriminados y subvalorados. Pero entonces ahora, acudiendo a ti como filósofa política, como militante nuestroamericana y además como estudiosa de Marx, quisiera preguntarte así, con todo ese bagaje, ¿por qué Katia Colmenares viene a Venezuela? ¿Qué la atrae tanto de Venezuela? Wow, es una pregunta, digamos, así como en el pecho. Pero bien, me gusta. Mira, yo creo que a partir del estudio de Marx y de un estudio que fuimos elaborando con Juan José Bautista, nos dimos cuenta que el Marx que se estuvo pensando durante el siglo XX fue un Marx muy de letanía, o sea, de repetir las mismas cosas. Parecía como, más que un método, o sea, de pensamiento, parecía una doctrina, o sea, un dogma de fe. Y bueno, nosotros hemos seguido la ruta que ha abierto el doctor Enrique Dussel, ¿no? Porque él, bueno, es uno de los pocos marxistas que realmente ha leído a Marx, lo ha leído en alemán, y no solo eso, porque bueno, uno puede leerlo y todos los alemanes lo leyeron en alemán, pero ¿cuál es la diferencia, no? La diferencia es que él fue primero a leer a Marx con preguntas, ¿no? Eso es importantísimo, porque no es nada más leer un autor, sino desde dónde lo lees, o sea, qué pregunta le estás haciendo al autor. Y la otra es que, bueno, el doctor Dussel ya tenía, digamos, una mirada desde América Latina, una mirada desde los oprimidos, desde los excluidos. Él ya tenía, pues, los primeros trabajos de filosofía de la liberación. Pero además, cuando él va a Marx, él lo lee de una manera genealógica, o sea, y es como debemos leer a los autores, o sea, de ver cómo van produciendo las categorías, o sea, cómo un pensador se hace pensador. Entonces, cuando él empieza a leer a Marx, se va dando cuenta de cómo va transformando su pensamiento y descubre un lugar que no lo descubrió todo el siglo XX, que fue el lugar
primero de la vida, que es desde donde estaba pensando Marx, digamos, desde la reproducción de la vida, pero además también Marx se dio cuenta de que el capitalismo era expresión de un tipo de vida, o sea, de un tipo de vida que se expresa en la sociedad moderna. Entonces, sociedad moderna y capitalismo van de la mano, o sea, van juntos. Y por eso siempre decimos, el modo de producción llamado capitalismo no es un modo de producción de mercancías. O sea, no solamente se producen objetos, se producen sujetos, dice Marx, ¿no? Porque tienes que producir la mercancía y tienes que producir al consumidor. Y tan importante es uno como otro, porque si no, no se reproduce todo el sistema. Claro. Si tú solamente produces mercancías y no hay quien las compre, pues entonces se va a colapsar ese sistema. Entonces, Marx se dio cuenta de que hay una realidad, digamos, objetiva, ¿no?, que se produce, que tiene que ver con los objetos, con las mercancías, pero tiene que ver con las instituciones, tiene que ver también con las leyes, con las relaciones, pero también, digamos, con el ámbito subjetivo, que tiene que ver con una espiritualidad incluso, ¿sí? Con un bagaje, con una cultura, con un modo de vivir la vida. Entonces, estos dos ámbitos, o sea, no los puedes separar, en realidad, o sea, hay que pensarlo siempre de modo dialéctico. Entonces, cuando Marx hablaba de fetichismo, no solamente, y esto lo remarcó mucho Juan José Bautista, no solamente se trata del fetichismo de la mercancía, que ahí estuvo el siglo XX pensando ese tema, sino que ese fetichismo de la mercancía, y aquí a lo mejor hago un pequeño paréntesis para explicar lo que es el fetichismo, porque si no, no se va a entender todo lo que voy a decir a continuación, pero es, digamos, adjudicarle al objeto un valor en sí mismo, ¿no? O sea, como que la mercancía vale de por sí, o sea, el iPhone, ¿no? O sea, te da no solamente una capacidad de comunicarte que te da cualquier otro celular, sino que te da como estatus, te da, o sea, hay como una aureola que cuando tú hablas con ese teléfono, ¿no?, eres más que si estuvieras hablando con cualquier otro teléfono, ¿no? Pero entonces ese fetichismo no solamente está en la mercancía, sino que está también en el modo de producción, que implica una cierta espiritualidad, y con esto quiero decir digamos, todo un ámbito de aspiraciones, de sueños que tiene el ser humano, ¿no? De cómo se imagina lo que debe ser el ser humano. O sea, todo eso está contenido ahí. Y por eso cuando te venden el iPhone, te lo venden junto con todo lo que significa, ¿no? O sea, ese modo de vida, que vas a ser exitoso, que todo el mundo va a querer estar contigo, ¿no? O sea, todo eso es lo que te venden con la mercancía. Entonces, ese fetichismo, decía Juan José Bautista, le ha pasado de la mercancía a la economía como tal, pero también a las ciencias sociales y también a la racionalidad, y también, o sea, te vas dando cuenta que es un monstruo. O sea, en realidad, el capitalismo, digamos, nos ha rodeado por todos lados y pareciera como que no hay manera de salir. Porque nos ha impuesto un modo de vida que ya soñamos, aunque digamos que somos, por ejemplo, obreros, ¿no? Y esa es justo la trampa del socialismo del siglo XX, que se pensaba, ¿no? Porque si eres proletario ya eres revolucionario, ¿no? Porque, digamos, eso es como lo que dice el automatismo. Pero, ¿qué pasa? Hemos visto también proletarios que de pronto están, ¿no?, en esas posiciones de poder y hacen exactamente lo mismo que el burgués. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Se supone que el proletario es revolucionario. Pero dice Marx, no, en realidad el problema es la conciencia. O sea, tú puedes ser proletario y tener conciencia burguesa. Y eso es justo como, digamos, la burbuja de donde no podemos salir cuando estamos al interior de este modo de vida de la sociedad moderna capitalista. Entonces, tú ocupes el lugar que sea, estás atravesado como por todos esos sueños de este modo de vida. Entonces tenemos que pensar justo para poder salir, ¿no? O sea, para poder realmente despertar de la Matrix, de la sociedad moderna, necesitamos ir pensando
o ir soñando otro mundo. ¿Y eso qué tiene que ver con Venezuela? Tiene que ver muchísimo. Porque justamente, o sea, si algo ha enfatizado Chávez, es que Venezuela no está haciendo una revolución para Venezuela. O sea, Chávez nos dijo, o sea, una revolución de un país no tiene sentido. Vamos por una revolución humana, o sea, por una revolución del mundo, o sea, estamos para cambiar el mundo. Entonces, eso significa soñar también de otra manera y tener otro ámbito de aspiraciones, otro horizonte utópico. Entonces, eso pues nos va a llevar a replantearnos no solamente un tema económico, si te das cuenta, porque el problema no es hacer caer al capitalismo, porque no son solo relaciones económicas las que están en juego, son también relaciones políticas. Entonces, cuando ambas cosas son importantes. Claro, es más, o sea, cuando tú ves como todo el conjunto, en realidad, y lo quisiera como decir en una sola palabra, ¿no? Cuando tú analizas todo el modelo, en realidad, esta civilización es el problema, ¿sí? Nosotros le llamamos el proyecto civilizatorio de la modernidad. O sea, es todo un modelo de vida que surgió hace 500 años y que llegó ahorita como a su momento más maduro y que se expresa económicamente como un modo de producción capitalista, que se expresa políticamente con una teoría política que te justifica la dominación. ¿Y tú crees que desde Venezuela se está desafiando eso? Yo creo que se está desafiando en la práctica. Y ahora hay que producir la teoría que acompañe eso. Entonces yo siento que justo la descolonización es esa teoría que va a ayudar como a salir o más bien a despertar, ¿no?, de esta modernidad. O sea, a mí me ha parecido muy interesante el planteamiento del Estado comunal que tenía Chávez. Que es un planteamiento más en principio teórico, digamos, de la teoría chavista, ¿no? El proponer el Estado comunal como la gran estrategia del socialismo del siglo XXI venezolano. Que si tú te das cuenta, o sea, el Estado comunal es un círculo cuadrado. O sea, el Estado comunal es una utopía. Pero es una utopía que rompe, o sea, que hace volar por los aires el Estado moderno liberal que tenemos. ¿Por qué? Que puede llegar a ser una utopía concreta. Por supuesto, porque además, sabes, las utopías no solamente están en el futuro o en un no lugar, las utopías también se encarnan, ¿no? Decía Galeano que nos ayudan a caminar, pero siempre las estamos tocando, o sea, no están en otro lugar. Por eso siempre yo digo, cuando una familia se reúne, ¿no?, y goza y come junta y pasa un momento lindo, o sea, ahí estás, o sea, en la plenitud y en la dignidad, ¿no? Satisfecho, comido, riendo. Dice Dussel, ¿cuál es el fin de la historia? El fin de la historia es la fiesta. En América Latina sabemos lo que es la fiesta, ¿no? Porque es justamente el poder compartir, el estar juntos. ¿Cuál es el sentido de la vida? O sea, dice Dussel, ¿para qué hacemos todo lo que hacemos? Política, economía, educación, o sea, ¿para qué? ¿Para qué todo? Al fin para estar juntos. Y para vivir la alegría de estar juntos, bien comidos, bien satisfechos, felices. O sea, ese es el sentido. Entonces, si te fijas, eso nos plantea otro tipo de proyecto civilizatorio, porque la modernidad nos lleva corriendo, o sea, en una prisa del éxito que no tiene fin. O sea que entiendo de tus palabras dos cosas, corrígeme si me equivoco. Uno, que a pesar de las críticas que algunos sectores de izquierda latinoamericana y europeos también han hecho contra la revolución bolivariana, tú consideras como militante revolucionaria que que aquí hay una revolución y que esta revolución vale la pena apoyarla.
Por supuesto, por supuesto. Y lo segundo que entiendo es que crees que, o nos planteas, pues entiendes que en el Estado comunal y en las comunas está un germen para desafiar la modernidad y en suma desafiar el sistema capitalista. Claro, ¿Es así? es así, porque estamos desafiando justamente el imaginario de la modernidad, que además a veces es una palabra bien engañosa, porque se nos ha metido con toda la conciencia de significar lo mejor, ¿no? O sea, cuando tú dices, se modernizó la carretera, se modernizó la escuela, o sea, quiere decir que está mucho mejor que antes, ¿no? Entonces, lo moderno siempre significa lo mejor, lo más universal, lo más racional, lo más verdadero. O sea, ya tienes el paquete completo. O sea, nomás tienes que creer, ¿no? Que la modernidad te va a resolver todo. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, en concreto, ¿hacia dónde nos lleva la modernidad? ¿Hacia dónde nos lleva la tecnología sin fin, sin criterio? ¿Hacia dónde nos lleva? O sea, si nos sentamos a pensarlo en concreto, nos lleva al suicidio. Porque es la producción sin fin. Y necesitamos pasar, fíjate, de la producción sin fin, que es una producción cuantitativa, matemática, que nunca vas a lograr la felicidad, porque siempre se puede tener más, ¿no? Y si no, pregúntale a Bill Gates. O pasar realmente a un criterio cualitativo, de la vida digna, del estar feliz, del compartir, ¿me entiendes? O sea, son dos paradigmas completamente distintos. La mayor suma de felicidad posible, ¿no? Exactamente, pero esa, si te fijas, no es una suma. Parte de los fundamentos de la revolución bolivariana. Claro, pero es una dignidad, en última instancia, o sea, echa por tierra toda la idea de que tener más es vivir bien. No, ese vivir, fíjate, la modernidad nos lleva con la idea de vamos viviendo a vivir mejor, pero ese mejor es cuantitativo. Los pueblos originarios nos dicen no quiero vivir mejor, quiero vivir bien. Fíjate que aquí en nuestra América en Palabras hacemos comunicación desde la investigación acción participativa. Ese es nuestro enfoque. Y menciono esto porque valoro y quiero poner aquí en esta entrevista en claro que tú no solo conoces el Estado comunal desde la teoría, desde el planteamiento de Chávez, sino que has visitado muchas comunas, has tenido contacto directo con los comuneros y las comuneras y has estado en el territorio. De hecho, recientemente estuviste visitando las comunas en el oriente venezolano. ¿Encontraste allí, en la cotidianidad de esas comunas, ese germen realmente o solo lo encuentras en la teoría del Estado comunal? No, mira, yo lo encuentro en la esperanza de la gente. Pero también debo decirte algo. Y bueno, son cosas que estoy pensando porque realmente esto es un laboratorio, pero, o sea, vivo, ¿no? O sea, ustedes están, o sea, creando categorías, creando temas nuevos y para mí siempre es como muy rico venir porque me lleno de preguntas. O sea, yo me voy pero un montón de tareas por pensar. Y fíjate, lo que vi en esta última ocasión es que las comunas del campo realmente viven mejor. Son más comunas. Las comunas de la ciudad, ahí se nota más cuando algo falta. Es mucho más doloroso, ¿no? Entonces... Porque el Estado comunal también está muy sustentado en una nueva forma de producción, ¿no? Y las comunas rurales suelen estar más vinculadas a lo productivo que las urbanas. No es el deber ser, no está planteado así. De hecho, los comités locales de abastecimiento y producción en parte están planteados en esa clave, pero sin duda que la producción es parte importante de ese Estado comunal, esas nuevas formas de producción para nuevas relaciones de producción. Pero también tiene que ver, creo que, con otra cosa, y es que en la ciudad tienes más, de una manera mucho más anclada, el modo de relacionarse como sociedad moderna.
Y en el campo queda todavía más la memoria de las comunidades que estaban antes. Entonces, es una manera de relacionarse. O sea, finalmente, y todo el punto hacia lo que estamos apuntando con la descolonización, es a producir un tipo de relación humana. O sea, es eso. En donde tú centras la relación humana. Entonces, la descolonización va por recuperar justamente lo que había antes de la modernidad. ¿Y qué había antes de la modernidad? Había comunidades. O sea, si algo hizo la modernidad fue destruir todas esas comunidades. Y las destruyó quitando la raíz. Y la raíz es la madre tierra. O sea, todas las civilizaciones anteriores a la modernidad concebían a la naturaleza como madre. Todas. Y cuando tú vuelves a reestructurar la relación entre personas quitando a la madre, fíjate qué cosa más fundamental tú quitas. Porque si todos tenemos la misma madre, automáticamente todos, ¿qué somos? Hermanos. Hermanos y hermanas. Exacto. Entonces, el hacernos hijos nos vuelve hermanos. Pero si entonces la naturaleza ya no es madre, sino que es cosa, entonces fíjate cómo cambia la relación. En lugar de ser hermanos, somos todos propietarios. Claro. Y propietarios en competencia. Y propietarios que se relacionan a partir del contrato. Y cada uno busca su propio interés. ¿Crees que en las comunas realmente se está desafiando esa noción que nos sembró durante tanto tiempo la modernidad y el capitalismo en su expresión neoliberal lo llevó quizás a la máxima expresión de ese, de sálvese quien pueda? Sí, y yo diría que se vuelve una realidad porque la misma gente te lo dice. O sea, y eso es algo que yo he visto en muchos lugares que te dicen, no, mira, cuando estábamos cada quien, ¿no?, por la libre, o sea, tratando de sobrevivir, cada uno solo, vivíamos peor. Claro. ¿No? Y automáticamente la organización, o sea, nos permitió como el descanso, o sea, el sentirnos más acuerpados, ¿no?, más apoyados, y que ya no dependo solo de mí, o sea, hay alguien que está velando por mí. ¿Has percibido altos o bajos niveles de organización popular en Venezuela, comparado con otros países? No, mira, comparado con otros países, yo aquí veo como una sobreabundancia de organización. O sea, literalmente, o sea, incluso es muy curioso porque distintas personas me han contado cómo es que de pronto hay tanta organización que la organización chocan entre sí, ¿no? Porque hay organizaciones en donde, qué sé yo, se organiza la comida y otras se organiza el barrio y otras, y de pronto entran en contradicción porque hay como demasiada organización. Bueno, ustedes justamente lo vivieron ahora con la cuestión de la pandemia, o sea, ustedes tenían, pero milimétricamente contabilizado cuáles eran las necesidades de la gente, dónde estaban los focos rojos, dónde había que llevar médicos, dónde había los adultos mayores. O sea, eso ya lo tenían ustedes como definido. En el resto del mundo empezamos a hacer como recién ese mapeo. Sí. Y de hecho la guerra mediática contra Venezuela ocultó muy bien el triunfo de Venezuela en el manejo de la pandemia, porque fue realmente un manejo ejemplar. El número de fallecidos y fallecidas en Venezuela realmente es muy bajo comparado con lo que sucedió en el resto del mundo. Tú que vives lejos de Venezuela, ¿percibes la guerra mediática contra Venezuela o no es tan fuerte como No, mira, absolutamente. O sea, digamos, yo me siento un poco como una voz en medio del desierto, ¿no? O sea, en general, incluso entre la gente de izquierda, hay mucha confusión. A mí me llama mucho la atención, pero esto que dice Andrés Manuel López Obrador, que yo ya lo incorporé, ¿no? En lugar de hablar de medios de comunicación, él siempre habla de medios de manipulación, porque es así, o sea, eso es lo que hay.
Entonces, los medios de manipulación todo el tiempo nos están con la letanía, ¿no?, del dictador, de que la gente, digamos, aquí están toda la gente queriendo salir de Venezuela, o sea, que es un desastre, que es un caos. Y cuando llegas aquí y ves el trabajo que están haciendo en comunas y el esfuerzo, o sea, a mí eso me conmueve muchísimo, o sea, el esfuerzo en medio de tanta dureza, porque realmente las medidas unilaterales, las medidas coercitivas unilaterales han sido devastadoras, o sea, asesinas. Esto que dice también el ministro Jorge Arreaza, ¿no? O sea, nosotros nos tiran bombas, porque realmente es así. O sea, cada medida es como una bomba que deja muchos heridos, muchos daños, y eso no se ve. Guerra económica. Y eso no se ve. Sí. Entonces volvamos un poco al principio para ir cerrando la entrevista. Sabemos que en el caso de la gente común de nuestra América y del mundo, pueden ser víctimas de la desinformación, de una guerra mediática que es sistemática, que es bien pensada, y de además unos medios cada vez más cartelizados, ¿no? Unas grandes mafias que manejan los carteles mediáticos en el mundo. Pero en esos sectores de izquierda, yo a veces digo que parece que se olvidan del materialismo histórico y piensan que las revoluciones son superproducciones de Walt Disney, donde una hada va a llegar con una varita y van a caer estrellitas de colores y emerge el socialismo, ¿no? Y se olvidan de las situaciones históricas concretas en las que se desarrolla una revolución. Por ejemplo, es común ver quienes hacen incluso análisis económico, por ejemplo, simplemente análisis económico de la revolución bolivariana, y no mencionan las medidas coercitivas unilaterales dictadas por el norte global. ¿Cómo es posible que desde esos sectores de izquierda se hagan ese tipo de análisis sobre la revolución bolivariana y entonces simplemente llegan a la conclusión de que en Venezuela no hay revolución porque no se están haciendo tales o cuales cosas según la fórmula que muchos de ellos desde Europa o desde otros países, pero algunos incluso desde aquí adentro, creen que se debería estar haciendo? ¿Cuál será el problema? Mira, yo te voy a decir algo y es posible que con esto me gane muchos jitomatazos. Pero jitomatazos que aquí en Venezuela son tomatazos. Okay. Es verdad, aquí en México decimos jitomate al tomate. Bueno, tomatazos. Pero me parece muy importante decirlo, porque normalmente tenemos una idea de izquierda muy ideal. Y tenemos que, o sea, agarrar esa idea y empezar a desmenuzarla. Y nos vamos a asustar, porque la izquierda en general es profundamente moderna. Esto es una bomba. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Quiere decir que es una izquierda burguesa. Mira qué desastre os estoy diciendo. Porque entonces, si es una izquierda burguesa, va a ser una izquierda colonial. Pero más todavía, va a ser una izquierda que en realidad, en sentido estricto, es derecha. O sea, cuando tú la desmenuzas en su colonialidad a la izquierda, te vas a dar cuenta que lo que pensabas que era izquierda no es izquierda. Entonces ahora... Pero esos sectores de la izquierda. Entonces eso, hay que ir pensando entonces ahora qué significa. O sea, en el siglo XXI, ¿qué significa ser de izquierda? Porque bueno, o sea, hay que pensar la izquierda francesa, ¿no? ¿Cómo se comportaba en Haití? Bueno, es muy lógico. O sea, fue una izquierda que asesinó, ¿no? O sea... Izquierda colonialista. Colonial, racista, bueno, patriarcal, no te cuento. O sea, el ser humano era varón, era blanco, o sea, no era el ser humano en realidad. Y esos fueron los primeros que empezaron a hablar de derechos humanos. Entonces, imagínate tú. Ahora, o sea, en el siglo XXI, o sea, hemos ido como despertando, es como despertar en el sueño otra vez adentro del sueño.
Y seguimos despertando y nos damos cuenta de aquello que pensábamos que era realmente liberador, no era suficientemente liberador. Entonces, hoy esta izquierda, que es moderna, que es colonial, ¿no?, que le cree a los medios de manipulación, que le cree fervientemente a la ciencia moderna, nos es insuficiente, o más bien, lo voy a decir más fuerte todavía, nos es un obstáculo para construir el mundo nuevo. ¿Cuál crees tú que será en este momento histórico que estamos viviendo el papel de nuestra América y África? Pues yo creo que justo va a ser el mostrar que los pueblos, en lo profundo, lo que buscan es un mundo de dignidad y de justicia. Y que eso no tiene nada que ver con el sueño de la modernidad. No tiene que ver con el sueño de la acumulación. Y entonces por eso se ve que estamos avanzando hacia otro mundo. Y si la izquierda, exacto, un mundo de vida donde es una cuestión muy simple, es un criterio de vida o muerte. O sea, de construir un modo de vida que efectivamente haga posible la vida de todos. Es tan simple, tan obvio, tan profundo y tan difícil. Porque todo el tiempo, o sea, culturalmente, pedagógicamente, con los medios de manipulación, o sea, el sentido común moderno, nos lleva para otro lugar muy distinto. Pero lo bueno que los pueblos, en lo profundo, van despertando hasta aquí. Y por eso yo digo, tiene que surgir una izquierda nueva, o sea, una izquierda comunal, ¿no? O sea, una izquierda profunda, descolonial, antipatriarcal, y yo diría una izquierda también maternal, ¿no? Que nos empecemos a preocupar de ese lugar, de esas cosas simples, cotidianas, pero que son en donde está realmente el encuentro humano, la vida. Bueno, Katia, qué rico escucharte y compartir contigo el día de hoy. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en Nuestra América en Palabras. Entrevistas para comprender la guerra y construir la paz.